Amén. Este es el tiempo aceptable, este es el tiempo, ¿verdad?, de la salvación de nuestro Dios a nuestras vidas. Gloria al Señor. Así es de que, amado hermano, en esta hermosa hora, ¿verdad?, vamos a atesorar la palabra del Señor. Sean todos cordialmente bienvenidos a este lugar, gloria a Dios, donde creemos, ¿verdad?, que nos vamos a ir diferentes de acá, que nos vamos a ir renovados. Usted llegó con alguna dificultad, si usted llegó con alguna tristeza, en el nombre de Jesucristo se queda acá y nos vamos alegres, nos vamos gozosos, nos vamos libres de toda carga. Y aún dice la Biblia, ¿verdad? Si alguien ha cometido pecado, dijo el apóstol, abogado hay en el cielo. Este día no nos vayamos de este lugar sin irnos limpios, sin irnos consagrados, ¿verdad?, para el Señor. Por si el Señor viene en esta hermosa noche, nos vayamos con Él. Yo creo que ese es el anhelo, ¿verdad?, de todos los que estamos acá. El día que la trompeta suene, iglesia del Señor, poder escucharla y poder partir, ¿verdad?, con el Señor. Así es de que vamos a entrar al tiempo de la palabra del Señor y vamos a dejar a nuestro hermano Julio con nosotros en esta hermosa hora. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, amada hermana. Gloria al Señor. Amén. El Señor, le digo una vez más, Dios me le bendiga. El Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, repetimos 2 veces la palabra Dios le bendiga porque ahora en nuestros tiempos, ustedes saben que los tiempos han cambiado, dice la gente, gloria al Señor. Y ya no, hay quienes que ya se avergüenzan de decir Dios me le bendiga, dice buenas noches. Yo cuando alguien dice buenas noches aquí, yo no le respondo. Y dirá usted que sea falta de respeto, pero la realidad es que decir buenas noches es como que ya no me gusta mucho la palabra Dios me le bendiga, como que ya es muy antigua, muchos ya no la quieren usar. Entonces mejor decimos buenas noches, como el mundo. Por ejemplo, un artista se presenta en un escenario y ellos no dicen Dios me le bendiga, buenas noches, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ese es el estilo de ellos. Pero imagínense que nosotros aquí los cristianos estemos usando eso. O sea que en vez de ser luz, ya se metió las tinieblas dentro de la iglesia. Entonces, hay algunas palabras del Señor que yo por lo personal no las uso por el Señor. Yo mejor uso Dios me le bendiga. El Señor, algunos están acostumbrados a bendiciones. La vez pasada yo hablaba con mi hermana me dice, bendiciones hermano. Y le digo yo, Dios me le bendiga, hermana Alba, se llama mi hermana Alba, Dios me le bendiga. Le digo, agréguele que Dios me bendiga, a ver, Señor. Porque simplemente bendiciones, bendiciones, es como que se vaya al aire si la agarra, bueno, pero si yo doy con convicción, Dios me le bendiga, usted tiene que sentirse contento. Amén. Que no lo estoy maldiciendo ni le estoy deseando nada malo, sino que Dios lo bendiga. Al Señor. Y es una expresión, es una antigua, gloria al Señor, judía, gloria al Señor, donde Dios me le bendiga. Y si usted no tiene cómo responder, diga solo amén. Que amén es confirmación. Yo recibo esa bendición de parte de Dios. Que la palabra amén y palabra aleluya, en chino, en japonés, en inglés, como sea, la palabra aleluya, hasta el diablo la entiende qué significa. Dice que la palabra aleluya no cambia en ningún idioma. En cualquier idioma, la palabra aleluya, gloria al Señor, significa alabar a Dios, alabemos a Dios, alaben a Dios. Es la palabra aleluya. Entonces, en ningún vocabulario la palabra aleluya cambia. Gloria al Señor, es una palabra en realidad que es dedicada exclusivamente solamente para la gloria del Señor. Pero yo sé que aquí en la iglesia usan la palabra bendiciones, así que usted, gloria al Señor, usted considera, gloria al Señor, yo en lo personal no la uso, gloria al Señor, prefiero decirle Dios me le bendiga, gloria al Señor, porque siento que tiene más peso lo que estoy hablando, gloria al Señor. Por eso, porque me respalda Dios, que Dios me lo bendiga. Simplemente si le digo bendiciones, pues gloria al Señor, no sé, usted analícelo si tiene el mismo peso el Señor o no, gloria al Señor, pero no es eso lo que quiero hablar. Quiero hablar algo diferente, gloria al Señor. Simplemente estoy sacando algunas palabras, derivándome de algunos predicadores que ya no usan la palabra Dios me le bendiga, gloria al Señor, sino que buenas noches, gloria al Señor. Y entonces
En realidad, no sé cómo usted se siente cuando alguien le dice buenas noches, estando en un lugar donde va a exponer la palabra del Señor. Me imagino que el Señor, hay diferentes iglesias donde se doctrina a las personas diferentes, el Señor. Entonces, siempre el Señor es muy importante apegarnos a la palabra del Señor, gloria al Señor, y siempre depender de ella, y todo lo que analizamos, pensamos o hablamos, siempre que tengamos un respaldo por medio de la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Dice que el Señor, por ejemplo, hace un tiempo atrás, el Señor, escuchaba yo un predicador, David Viera, un gran hombre que predica. Yo sé que algunos lo han escuchado. Y él decía que no le tiemblen los pantalones para decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si usted cree en la Trinidad, lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor, porque a veces empezamos a temblar, el Señor, y no le damos prioridad, pero el Señor, a lo que es la Trinidad, el Señor. Entonces él decía el Señor, esa expresión, el Señor, que tengamos la convicción, el Señor, de lo que hablamos, el Señor, que tenemos el respaldo de Dios. Así que, amados hermanos, el Señor, sin más preámbulo, el Señor, yo le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Vamos a leer una historia, y a través de esa historia surgió un milagro extraordinario, gloria al Señor, y lo encontramos, gloria al Señor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y su verso 46. Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46. Los capítulos son los grandes, gloria al Señor, y los versículos son los pequeñitos. Así que aquí, gloria al Señor, tratamos de que juntos leamos todos lo mismo, gloria al Señor. Dice que el pastor Raúl tiene otra versión, gloria al Señor. Algunas veces cuando he estado leyendo, el pastor tiene una versión que dice las palabras como más derechas, y de repente yo me quedo, ¿a dónde va? Gloria al Señor, porque la versión de él es más diferente. Pero yo no sé si sea solo la de él, o también ustedes tienen la misma versión. Bueno, yo tengo Reina Valera 1960, gloria al Señor. Y entonces, pues, esta dice las palabras, vosotros sois, y a veces usa la palabra que sois, como que somos el pueblo de Dios. Y entonces la Biblia del pastor a veces no usa la palabra sois, somos, de una vez, derecho, gloria al Señor. Y no estoy, gloria al Señor, juzgando, sino que hablo de las versiones, que la versión de él tiene unas palabras diferentes, gloria al Señor, pero que al final dicen lo mismo, gloria al Señor. No vamos a entrar en contienda y me van a agarrar del pelo aquí, vamos para allá afuera, Señor, sino que hay versiones diferentes, gloria al Señor. Así que todos tenemos Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y verso 46. Amén. Amén. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia dice una vez más, amén. Amén. Dice el verso 46. Entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Dice, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Dice aquí en esta, mendigando, como así deletreado, como cuando estaba aprendiendo a leer. Dice el verso 47. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vea usted el verso 48. Y muchas veces aquí algunos dicen, cállese, no hable mucho. Vea el verso 48, dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandando llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llaman. Dice el verso 50. Dice, entonces arrojando su capa se levantó y vino Jesús. Dice el verso 51. Respondiendo Jesús le hizo una pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él respondió y le dijo, y el ciego le dijo, maestro, que recobres la vista.
Dice el verso 52, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ya no junto al camino, sino que ahora sí ya estaba en el camino siguiendo a Jesús. Así que oremos juntos al Señor y pidámosle al Señor que sea Él respaldándonos y ayudándonos para poder transmitir lo que el Señor quiere hablarnos a nuestros corazones. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, yo en ti, Jesús, me encomiendo, Padre de la gloria, porque tú eres el autor de esta palabra, eres el dueño, Señor, de esta palabra. Simplemente, Señor de la gloria, soy un vaso, si tú quieres usar para que yo pueda transmitir esta palabra, Señor amado, que ya está establecida por ti, Jesús, que tú la dejaste, Padre de la gloria, para testimonio de Dios de la gloria para nosotros, ahora en día, Jesús. Creemos en tu palabra que es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Una palabra que no cambia. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra, digo el Señor, no pasará. Todo lo que está escrito en tu palabra, Señor, se cumplirá al pie de la letra. Tiene poder para sanar, tiene poder para libertar, tiene poder para darnos vida y vida eterna, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante, dice tu palabra, que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que no hay pensamiento que se oculte delante de tu presencia, porque todo está al descubierto. Creemos en tu palabra, que es palabra de Dios y que es la mente de Cristo hablándonos al corazón en esta preciosa hora. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Gloria al Señor. Dios bendiga esos aplausos. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana María. Gloria al Señor. Sin lugar a duda, todo lo que hacemos, que no lo hagamos, gloria al Señor. Dios bendiga, se lo digo de corazón. Esos aplausos que salen del corazón. Gloria al Señor, que nacen con sentimiento. Gloria al Señor, a quien se los dedicamos. Pero le voy a decir algo. Muchas veces estamos tan desconcentrados que de repente el predicador está predicando y la audiencia no está poniendo cuidado. Y de repente ahí aplaudió uno y todo, pam, 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 aplaudiendo porque la hermana está aplaudiendo, pero no saben en realidad por qué lo están haciendo. Pero qué maravilloso cuando estamos en el mismo sentido y cuando, gloria al Señor, decimos un amén, tenemos convicción por qué lo hablamos, por qué lo decimos, gloria al Señor, y es algo maravilloso. Pero cuando no estamos en la casa del Señor, está nuestra mente todavía ya divagando, pensando qué voy a comer mañana. Les digo, pastor, que la verdad es que hay personas que están comiendo y ya la cena, desayuno, almuerzo y cena. Estoy recordando a ver si me recuerdo los pasos, que la cena es la final, ¿va? Y entonces estamos ya quizás 6 de la tarde, o algunos quizás después de aquí vamos a comer, pero ya estamos pensando en el día de mañana que vamos a comer, gloria al Señor. Y la verdad es que eso es una máquina que trabaja fuerte, gloria al Señor, que no descansa, gloria al Señor. Amados hermanos, yo quiero compartir esta historia de Bartimeo, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que Jesús hizo extraordinarios milagros, cantidad de milagros. El libro de Juan lo revela y él dice que si se hubiera escrito todos los milagros que Jesús hizo, en realidad en ningún libro del mundo cupieran en realidad toda la obra extraordinaria que Jesús hizo. Imagínese usted cuántos milagros Jesús hizo. Prácticamente la Biblia recopiló, el Señor, o la Biblia tenemos cantidad de milagros, lo que los apóstoles pudieron sacar y poderlo plasmar en la palabra del Señor para que ahora nosotros la podamos entender y poder nosotros ahora predicar de esos ejemplos que Jesús dejó de sanidad, gloria al Señor. Y en esta ocasión, amados hermanos, yo estaba analizando un poco de la vida de Bartimeo, gloria al Señor. Sin lugar a duda, la vista, gloria al Señor, yo no sé, pero yo de todas las cosas que tiene mi cuerpo, de todos mis miembros, lo que más me cuido es la vista, gloria al Señor, porque la vista es la luz del cuerpo. Y prácticamente si usted se dañó su vista, su ojo, amados hermanos, es tan delicada la vista, literalmente. Vamos a hablar de eso y después lo transmitimos a lo espiritual.
Amados hermanos, por ejemplo, yo trabajo en la yarda. Los que no conocían, cada hermano trabaja allá en el centro, en una oficina. No, allá trabajo en una yarda, en la yarda, ¿verdad, Señor? Y entonces, amados hermanos, un día andaba yo usando la güira, y la güira es muy peligrosa, lleva una gran velocidad, que de repente agarra piedras, palo, y si hay una ventana la quiebra. Y le puedo testificar de todas las ventanas que he quebrado, de carros y casas, y al patrón pues le ha tocado pagar, ¿verdad, Señor? Y entonces, pero llevan una velocidad terrible. Y entonces un día, pues ya tenía como un año de andar guiando sin lentes, y me pegaban por aquí, por acá y por todas partes, y en la vista todavía, gracias al Señor, no pasó ninguna mala situación. Pero un día un gringo me dijo, salió y se me quedó viendo, y me agarró de acá y me dijo, si vas a guiar aquí, me dijo, lo siento, pero de aquí para allá te sales si no vas a ponerte lentes, porque aquí en mi propiedad, me dice, yo no quiero, me dice, ni aquí, me dice, ni en otro lugar, me dijo él. Te voy a contar un testimonio, me dijo el anciano, era un anciano. Mi padre cuando era joven, me dice, un día guiando, la güira vino y le pegó una piedra y se sacó el ojo. Y hasta el día de hoy, me dice, mi padre tiene no sé cuántos años, anciano ya, y solo quedó con un ojo. Entonces me dice él, cuida tu vista, que es en realidad algo que si lo pierdes no lo vas a obtener mañana, entre un año, entre 2 años. Y entonces, amados hermanos, tomé ese consejo, y de aquí para adelante, aunque me vea como Moscamed, pero me pongo lentes para guiar. Bueno, los que no saben lo que es Moscamed, quizás dirán, ¿qué será eso? En Guatemala, por ejemplo, hay una compañía que protege todas las frutas, las verduras, y andan tirando veneno. Entonces tiran un veneno contra la Moscamed, una gran mosca que sí son ojos que parecen lentes. Entonces, y amados hermanos, así que me pongo ahora lentes para cuidarme la vista, porque la vista, sin lugar a duda, es un regalo maravilloso de que Dios nos ha dado. Imagínese usted a dónde tenemos los ojotes que Dios nos ha dado. Tenemos aquí arriba. Si usted se ha imaginado, yo le hago una pregunta, ¿alguna vez usted ha orado y le ha dicho, Señor, gracias por mis ojos? A algunos, amén. Y a los demás quizás no se recuerdan que con esto miramos todos los días y comemos fajita y miramos, no comemos, pero miramos las cosas, gloria al Señor. Y entonces prácticamente nuestra vista, como dice la palabra del Señor, es la luz de nuestro cuerpo. Cuando la vista prácticamente ya se debilita, ya no tiene la capacidad de ver, en realidad, amados hermanos, yo le digo por experiencia y de mi familia, mi padre tiene 66 años y mi padre ya no puede ver a distancia, dice, ya no puedo distinguir a mis hijos, y yo aquí a la distancia trato de hacer algo, de mandarlo a alguna clínica, pero mi papá tiene una cosa y tiene otra, y prácticamente su vista le ha estado fallando. Y entonces, amados hermanos, yo cuando analizo y digo yo, Dios mío, si yo estuviera en esa condición, ¿qué pudiera hacer o qué hiciera en realidad? Todos ahora quizás miramos bien por el Señor, literalmente, por el Señor. Yo no sé si usted piensa en un futuro. Yo en realidad, le soy sincero, no estoy pensando morirme mañana. Yo le pido al Señor que me ayude a vivir 100 años. Hasta que Él venga o que Él me lleve, pero yo no quisiera ver la muerte literalmente. Yo no sé si usted desea. Yo literalmente se lo digo de corazón. Yo todos los días me acuesto y digo, Señor, ayúdame. Si tú vienes, yo quiero irme. Pero en realidad no quisiera morirme. La vida es maravillosa, pero en Cristo Jesús. Lejos del Señor la vida no tiene sentido, pero en Jesús la vida sí tiene sentido, tiene sabor por el Señor, porque solamente Jesús le da sentido a la vida, gloria al Señor. Y por eso es que podemos quizás seguir pidiéndole al Señor que nos dé más días para poder, sin lugar a duda, no para perder el tiempo, sino para poder compartir la palabra del Señor y poder anunciar las virtudes del Señor y poder compartir lo que es el evangelio de salvación para las almas. Y he puesto este ejemplo, el Señor, literalmente de nuestra vista física, el Señor, porque sin lugar a duda, usted se imagina la condición de Bartimeo. Yo no sé cuántos años tenía Bartimeo, quizás de estar sentado junto al camino, cerca del camino. Y yo no sé, pero sin lugar a duda, los que hemos pasado dificultades, problemas, enfermedades, a veces se vuelven una eternidad. Y aunque tengan una semana,
pero se vuelven unos problemas tan dificultosos que uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a salir de esta situación? Y pareciera que nunca. Llega un mes, llega un año, 2 años y pareciera que no vayamos, como que no vamos a salir de ahí. Y pongamos un momento en los zapatos de Bartimeo, literalmente, gloria al Señor. ¿Cómo se sentía Bartimeo? Quizás era un anciano que estaba sentado junto al camino y que no podía hacer las cosas por sí solo. Dependía quizás de los amigos o de los familiares si le podían ayudar. Porque lastimosamente ahora en día, cuando ya se ve los hijos, principalmente hay hijos malos, y cuando ven a la mamá que ya no puede caminar, mejor la echan o la ponen en un asilo, allá que la cuiden los del gobierno, y en realidad es que prácticamente la desechan, gloria al Señor. Y imagínese usted llegar a una condición de esa, gloria al Señor. Y amados hermanos, yo analizando este personaje de Bartimeo, me detuve un momento a pensar, gloria al Señor, cuánto tiempo pasaría Bartimeo ciego en esa condición. Y amados hermanos, nosotros, gloria al Señor, vemos esta historia y de repente la hemos leído cantidad de veces, pero no nos hemos detenido y analizar. Yo, gloria al Señor, estaba haciendo algunas prácticas y digo yo, Dios mío, un solo ojo prácticamente es como que tuviera media vida y no puede uno ver. Y no se siente uno completo en su totalidad. Y imagina tener mis 2 ojos ciegos literalmente por un día. Voy a poner un día nada más. Un día. Yo tengo a mi esposa y Dios me ayude, que Dios la ayude, que si un día llegamos a viejitos que me ayude, gloria al Señor. Pero amados hermanos, imagina Bartimeo si tenía hijos que quizás eran de esos que ahora desechan a los padres por allá. Y prácticamente ahí estaba mendigando, dice la palabra del Señor, todos los días, quizás pidiendo misericordia, una ayuda, un pan para poder sustentarse, gloria al Señor. Y ahí estuvo quizás 1 año, 2 años, 3 años Bartimeo junto al camino. Y amados hermanos, imagínese usted si un día, gloria al Señor, bueno, prácticamente en su casa quizás ya conozca usted las áreas, prácticamente ya pasar 2, 3, 4, 5, un mes en la misma situación, en la misma condición, es frustrante. Yo me recuerdo a mi papá, gloria al Señor, cuando yo estaba más pequeño, mi padre perdió prácticamente la vista. Y mi papá se sintió tan decepcionado, porque él miraba literalmente como nosotros, pero de repente, ¡fum!, se le fue la vista y quedó en oscuridad. Y mi padre ya no podía hacer nada por sí solo. Mi madre, ella tenía que trabajar, tenía que ayudarlo en sus necesidades, en todo. Y mi papá solo llorando en la cama, me quiero morir, me quiero morir. Y eso era lo que decía mi papá. En realidad es que era una condición catastrófica en la vida de él. Y sabe, mi papá muchas veces, ahora ya grande, nos testifica que muchas veces él quiso quitarse la vida, tomar veneno para morirse, porque se sentía que ya no valía absolutamente nada. Sin su vista no se podía valer por él solo, necesitaba depender de alguien más. Y si aquello no quería, prácticamente lo desechaban. ¿Y qué podía hacer él solo? En realidad, la condición de Bartimeo era una situación terrible, gloria al Señor. Pero durante él estuvo ahí, siempre dice la Biblia que se mantuvo junto al camino, gloria al Señor. Y puede ser, vuelvo a recalcar lo dicho, puede ser que se tardó 1 año, 2, 3, 4, 5, 10 años en esa situación. Pero siempre Dios llega a tiempo. Y Dios pasa en el lugar exacto, específico, donde hay necesidades, gloria al Señor. Y en esta ocasión la Biblia dice que Jesús pasó cerca de ahí. Y sabe, la Biblia dice que Bartimeo escuchó. Y sin lugar a dudas, la fama de Jesús había cruzado fronteras, países. La fama del Señor era una fama extraordinaria, de los milagros extraordinarios que Dios hacía. Sanaba enfermos, liberaba a los demonios, resucitaba a los muertos. Y sin lugar a dudas, Bartimeo escuchó, gloria al Señor, que Jesús tenía poder para sanar, para salvar, para libertar. Y yo no sé cuánto tiempo Bartimeo esperó ahí en esa situación y en ese lugar. Pero cuando él escuchó que Jesús iba pasando, él dijo, esta es mi oportunidad. Y usted leyó conmigo, dice que cuando él escuchó que era Jesús Nazareno que iba pasando, él había escuchado de los milagros, de todo lo que Jesús había hecho con otros allá afuera, gloria al Señor. Y entonces dijo, esta es mi oportunidad. Y empezó a clamar
a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor dice que mientras él gritaba, sí, siempre hay gente, gloria al Señor, que le va a decir a usted: cállese, ya, como dijo aquella mujer, maldice a tu Dios y muérete, porque lo habían visto en una situación terrible. Pero entre él más escuchaba aquellas voces que le decían: cállate. Dice la Biblia que él más gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que de tanto ruego, de tanto clamor: Hijo de David, ten misericordia de mí, el Señor se paró, se detuvo y lo mandó a llamar. Gloria al Señor. Y entonces cuando lo mandaron a llamar, lo llevaron cerca de Jesús. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y sabe usted, el Señor Bartimeo de una vez le dice: quiero que recobres la vista, quiero que me des la vista. Gloria al Señor. Sin lugar a duda, no pidió un carro, una casa, un avión, un tren para poder ir a una de esas cosas que van a la luna, gloria al Señor, sino que pidió que recobrara la vista para ver la grandeza de Dios. Gloria al Señor. Y en aquel momento dice la palabra del Señor que Dios le dio la vista y él pudo ver en realidad la maravilla de lo que Dios ha hecho. Usted y yo tenemos nuestros ojos literalmente, gloria al Señor, para poder ver la hermosura de la creación de Dios. Pero muchas veces nuestros ojos los ponemos en cosas que no nos edifican. Ponemos la vista en cosas que en vez de edificarnos nos destruyen. Nuestra vista, gloria al Señor, debemos ponerla siempre, nuestra mirada, en el autor, en el consumador de la fe, que es Cristo, gloria al Señor. Porque nuestra vista, gloria al Señor, sin lugar a duda, todo nuestro cuerpo son miembros dedicados para la gloria del Señor. Nuestros cuerpos no pueden ser, gloria al Señor, involucrados en ninguna cosa malévola, gloria al Señor, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, gloria al Señor, esta historia, gloria al Señor, de Bartimeo, sin lugar a duda, un día usted y yo espiritualmente estuvimos en esa condición como Bartimeo, ciegos espiritualmente, no entendíamos la gracia de Dios. Nos hablaban del Evangelio: Cristo sana, Cristo perdona, Cristo liberta, Cristo da vida, pero estábamos ciegos literalmente, espiritualmente, y no entendíamos el propósito de Dios ni la gracia de Dios. Y entonces cuando Jesús llegó, el Señor Dios quitó esa escarcha, esa venda que había en nuestros ojos, y nos hizo ver su gloria, nos hizo ver su presencia. ¿Usted recuerda de la historia de Saulo? Dice la Biblia que él, mientras perseguía a la iglesia y mientras él iba hacia Damasco, dice la palabra del Señor que vino una luz del cielo y un resplandor lo abrazó, y en ese momento él cayó, gloria al Señor, y quedó ciego. Y la Biblia dice que después de unos días, gloria al Señor, dice que Pablo fue llevado a cierto lugar donde le fue indicado lo que iba a hacer, gloria al Señor. Y en aquel lugar dice la Biblia que Pablo empezó a sacar de sus ojos como una tela, como una escarcha que había dentro de sus ojos, que no le podía ver en realidad la grandeza de Dios. Y esa escarcha, esa tela o esa venda que un día se le fue quitado a Pablo, también a usted y a mí se nos fue quitado, para que veamos la gloria y la hermosura de Jehová, gloria al Señor. Así que ahora nosotros podemos ver la obra del Señor, gloria a Jesús. Así que, amados hermanos, este ejemplo que hemos leído, gloria al Señor, guardémoslo en nuestro corazón. Gloria a Jesús, que así como Dios hizo un milagro extraordinario en Bartimeo, gloria al Señor, Dios en lo espiritual también nos dio a nosotros una luz de esperanza para que ahora podamos ver toda la gloria del Señor. Y hay muchos allá afuera, sin lugar a duda, que son Bartimeos. Y cuando usted ve a alguien, gloria al Señor, que no conoce del Señor, póngase usted un momento, analice cómo vive esa persona lejos del Señor, ciego espiritualmente, que no puede entender. Y usted que ya conoce la verdad, entonces no lo agarre y lo tire, sino que denle la mano, gloria al Señor, y tráigalo a Jesús como hicieron los discípulos, para que Jesús venga y lo pueda rescatar donde está perdido, gloria al Señor, y que él pueda ser salvo por medio de la sangre de Jesús. Así que, amados hermanos, Dios me les bendiga, gloria al Señor. Sigamos adelante en Jesús, siendo una luz, una antorcha, gloria al Señor, que esté prendida siempre, gloria al Señor, para alumbrar a los que viven en casa y a los que vagan en el mundo en oscuridad, que seamos esa luz de esperanza, gloria al Señor. Así que Dios me les bendiga, amados hermanos. Yo voy a dejar el tiempo con nuestro pastor. Sigamos gozando que Cristo viene, gloria al Señor.
Dios me le bendiga. El tiempo es para nuestro pastor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Julio. Gloria a Dios por esa hermosa palabra. Yo le voy a invitar que se ponga de pie un momento. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a meditar en esta palabra. Si usted quiere pasar al altar un momento, un par de minutos nomás, si usted quiere, ahí donde está, darle gracias al Señor. Una historia muy hermosa. Y a mí me llama la atención algo, amados hermanos. En muchas ocasiones Jesucristo, así como sucedió con Bartimeo, él llevaba un propósito, un destino a dónde ir. Y muchos necesitados se dieron cuenta, ¿verdad?, que Jesús pasaba. Como Bartimeo se dio cuenta, Jesús no iba por Bartimeo específicamente por él, Señor. iba de pasada. Por eso, iglesia, yo en veces te digo, ¿verdad?, por fe declaremos que el Señor está acá. Señor. Por fe declaremos que el Espíritu de Dios se mueve acá. Y cuando hay alguien que se atreve, así como Bartimeo, a decirle: Hijo de David, ten misericordia de mí. Quizá la gloria del Señor trae un propósito a la casa del Señor, pero alguien puede agarrar esa gloria, esa bendición. Como cuando Jesús iba a iglesia por el camino y un hombre, dice la Biblia, llamado Zaqueo, tenía el deseo de conocerlo, el deseo de saber quién era el Señor. Solo tú eres grande. Y dice la Biblia que hacía un esfuerzo, pero la multitud le apretaba y no había forma de llegar a donde estaba Jesús. Pero dice la Biblia que él corrió adelante y se subió a un árbol para poder verlo de allá arriba. Solo tú eres digno. El plan del Señor no era llegar a donde Zaqueo, pero Zaqueo hizo que Jesucristo se detuviera, igual como hizo Bartimeo que Jesús se detuviera. Iglesia del Señor, mientras clamemos a ese Dios poderoso, mientras le digamos: ten compasión de mí, el Señor se va a detener para atenderte. Y dice la Biblia que le dijo a Zaqueo: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy en tu casa voy a estar. Zaqueo nunca se lo imaginaba que lo iba a conocer, sino que también iba a llevárselo a casa y se iba a sentar a la mesa con él. Eres mi Dios. Solo atrevámonos, iglesia del Señor, solo tú eres a detener la presencia del Señor en nuestra vida, asombroso, a pedirle al Señor y decirle: ten misericordia de mí. Misericordia significa un favor que no merecemos. Misericordia significa algo que no nos merecemos, que no hemos ganado, pero imploramos por él. Grandemente exaltado. Y el Señor Jesucristo se detuvo para ver la situación de Bartimeo. Y sus discípulos le dijeron: ten confianza. Iglesia del Señor, ten confianza. Le dijeron: el Maestro te llama. El Señor está llamando. Vine a postrarme. Ten confianza en el Señor. Levántate en el nombre de Jesucristo. Eres mi Dios. Que Él te está llamando. Eres grande. Solo Él sigue llamando. Y si en esta noche esa palabra es para nosotros, asombroso. no endurezcamos nuestro corazón y acerquémonos a la presencia del Señor.
Acerquémonos al Espíritu de Dios. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Dale gracias al Señor, iglesia. Solo tú eres Dios. Y atrévete a detener la presencia del Señor. Atrévete a decirle: Señor, te necesito. Atrévete a decirle: Señor, ayúdame. Exaltado. Necesitamos de ti, Jehová. Eres tú. Necesitamos de tu presencia, Señor. Tú creaste y humildemente. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Pobre te hiciste. Padre amado, bendice, Señor, esta congregación, Jehová. Padre amado, aquellos que imploran tu nombre, Jehová. Vine a mostrarme. Oh, maravilloso Jesús. Eres mi Dios. Bendice, Dios mío, con tu Solo palabra, tú eres Jehová. gran. Solo tú eres. Bendice, Dios mío, a través de tu Espíritu Es Santo. asombroso para mí. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Démosle gracias al Señor, iglesia. Démosle gracias al Señor por esa mirada espiritual. Porque antes éramos ciegos como Bartimeo, pero Cristo nos ayudó. Que llegaste. Ahora podemos ver la luz de Cristo. Solo miremoslo a Él. Me has dejado. Miremos su grandeza. Miremos sus maravillas. Puesto los ojos en el actor y consumador de nuestra fe. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Cristo Jesús, por tu poder. Me has dejado. Gracias, Dios mío, por mis hermanos presentes, Jehová. Cristo. Padre amado, yo te pido por las necesidades, Jehová. Sí. Yo te pido, Señor, Me ha tocado. que abra ventanas de los cielos, Señor, y bendiga esta congregación, Señor. Me ha tocado. Conforme, Dios mío, tus riquezas en gloria. Sé Tú lo sabes todo, el Señor. Salvador. Solo permítenos, Señor Jesús, caminar contigo, Jehová. Salva. Y así como Bartimeo, Dios mío, que ya no estuvo junto al camino, Señor, sino ahora caminaba, Dios mío, muy cerca de ti en el camino, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a vencer esos obstáculos, Jehová. Ayúdanos, Dios mío, a tener confianza en ti, Jehová de los ejércitos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Me ha tocado. Yo te pido, Señor, por nuestro hermano Flores, Señor. Mira, Dios mío, ese quebranto de salud, Dios mío. Ese malestar, Dios mío, que ha estado en ese cuerpo, Señor. Y le ha robado, Dios mío, la tranquilidad, Dios mío. Por el poder, Dios mío, de tu palabra, Dios mío, declaramos, Señor, sanidad. Por la sangre de Jesucristo declaramos, Dios mío, sanidad, Jehová. Padre amado, seguimos pidiendo por nuestra hermana Esther, Dios mío. Que la gloria tuya, Dios mío, se manifieste a su lado, Señor, en su vida, Señor. Y que seas, Dios mío, a través de tu Espíritu restaurando su salud. Bendiciendo, Dios mío. Yo te pido
por la salud, Dios mío, de todos mis hermanos presentes, sangre de Jesús. en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Ahora, Dios mío, decimos como Bartimeo, Señor, ten misericordia de nosotros, Jehová. Sangre que me purifica. Ten compasión, Dios mío, de nosotros. Sangre que me Y que tu espíritu, Señor, sea renovando. preciosa sangre. Que tu sangre, Dios mío, sea limpiando. Oh, alabado sea el nombre del Sangre Señor. que me redime. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de estar en tu casa. Sangre de Que tu espíritu, Señor, sea bendiciendo a tu pueblo, Jehová. En el nombre poderoso de Jesucristo. Abre los cielos, Señor. Sangre que me da la Padre amado, paz. si alguien entró triste, Jehová, si alguien entró afligido, Señor, si alguien entró atormentado, Sangre Jehová, que me redime. Padre amado, vuelve el gozo, Señor, de la salvación. Sangre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo, Sangre que me redime. echamos fuera toda tristeza, Preciosa sangre. echamos fuera toda angustia. Sangre de Jesús. Declaramos, Dios mío, liberación, Jehová. Sangre que me Declaramos redime. libertad, Dios mío, Preciosa sangre. por la sangre de Jesucristo, Señor. Declaramos tu casa libre, Señor. Toda opresión diabólica, toda opresión del diablo, todo plan maligno, Señor, en contra de este pueblo. He rechazado, Dios mío, escortado, Jehová, por el poder de tu palabra, Jehová. Bendecimos, Señor, los matrimonios. Sin respuesta Bendecimos, Señor, o este pueblo. quedar en Lo sufrimiento. cubrimos, Señor, con tu sangre, Jehová. Basta Y toda palabra solamente negativa, Señor, en contra de este pueblo, Dios lo que mío, Dios irá a hacer. es cancelado, Dios mío, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Jehová. Cuando Él levanta En sus el nombre manos, poderoso de es Jesucristo, hora de vencer. declaramos armonía, Señor. Oh, alaba, Armonía en el hogar, Dios mío. simplemente Armonía en el alaba. trabajo, Señor. Se llora por Armonía en la casa del la Señor. Aún En cuando la estamos prueba, conociendo, alaba. Señor. Padre Si amado, estás esa sufriendo, armonía, esa alaba. libertad, Dios mío. Se llorando alaba. Esa gracia, Dios Con mío, la de voz parte Él de ti. escuchará. Oh, alabado sea el nombre del Él Señor. va al frente abriendo camino. Declaramos Los espíritus corazones sacando. alegres. Vamos sus ángeles contigo a luchar. Él Y que la trabaja alegría para del los que Espíritu confían. de Dios Camina contigo de noche y pueda de habitar en día. cada Levanta corazón. tus manos, tu victoria llegó. Comienza a Por el poder de la cantar. palabra del Que Señor. alaba a Dios. Gracias, Padre. Alaba a Dios. Alaba Gracias, a Hijo. Dios. Gracias, Espíritu Santo del Señor. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Dios es maravilloso. Para siempre su misericordia. Para siempre su fidelidad. Vamos a orar, iglesia, para ser despedidos de este lugar, no de la presencia del Señor. Y que nada te haga perder la bendición, el sacrificio que hoy hiciste de estar en la casa del Señor.
Hay recompensa de lo alto. Pero que nada allá afuera nos haga que perdamos esa bendición. Acuérdate, iglesia del Señor, Jesucristo ha prometido estar con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros. No estamos huérfanos, no estamos solos, y con Él somos más que vencedores. Dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, porque Él es nuestra fuerza, porque Él es nuestro ayudador, porque Él es nuestro socorro, porque en momentos difíciles Él es nuestro pronto auxilio. Así es de que no temas, iglesia del Señor. Le dijo Jehová al remanente pequeño que había, manada pequeña: no temas, que Jehová está contigo y Él nos ayudará. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos has dado de estar en tu casa. Gracias, Padre, por mis hermanos que se hicieron presentes a este servicio, Señor. Ahora te pido, Señor, que nos lleves en bien hasta nuestros hogares. Que la paz tuya, Dios mío, que el amor tuyo, Dios mío, reine, Dios mío, en cada corazón, Señor. Que tu sangre, Dios mío, cubra, Jehová, a cada uno de mis hermanos, Dios mío. Nos vamos, Dios mío, de este lugar, pero no de tu bella presencia, Dios mío. Esperando, Dios mío, que el día sábado nos dé licencia, Señor, para poder estar de vuelta en tu casa, Dios mío, y poder adorarte, Señor. Poder bendecir tu nombre, Jehová. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: saludados los unos a los otros. Gloria al Señor.